Una y mil veces el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha manifestado a favor de la democracia y bajo su principio de aplicar la austeridad republicana, el Ejecutivo propuso crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, un órgano eficiente y menos costoso que el INE, según el mandatario. Sin embargo, esta iniciativa ha causado un enojo entre la población y ha alertado y ha puesto los focos rojos en la ciudadanía, en general, en quienes han expresado su desacuerdo y se han manifestado contra la reforma electoral. A oídos sordos y con los ojos tapados, el presidente López Obrador minimizó esta manifestación multitudinaria y desacreditó la opinión de miles de personas, quienes salieron a las calles a alzar la voz. Fue como una especie de striptease político, público, del conservadurismo en México. Su descontento llegó al grado de querer mostrar que es la única persona en este país que puede organizar marchas. Y su alter ego lo llevó a convocar a una marcha que se realizó en el marco de su cuarto informe de gobierno. Y aunque señaló que no era una contramarcha hacia el INE, sí se vio su odio y su encono hacia la ciudadanía que había preparado en ella. Sin embargo, esta manifestación además utilizó decenas, por no decir miles de recursos públicos y apoyos gubernamentales para alcanzar a llenar el Zócalo capitalino. Pareciera que quien no está con las ideas del presidente es en su contra y debe de entender que esto no es así. Es un país democrático, las opiniones a favor y en contra se deben de respetar. Son un tema que debe de ser debatido, pero antes deben de ser escuchadas y respetadas. Hoy en Investigación abordamos el tema de la reforma electoral a través de la opinión de expertos, quienes explican qué hay detrás de las modificaciones al INE por parte del presidente López Obrador, de los morenistas y sus aliados. El INE no se toca, el INE no se toca, el INE no se toca, el INE no se toca. México no puede volver a una institución electoral alineada con el gobierno, incapaz de garantizar la necesaria imparcialidad de todo el proceso electoral. Nuestro país no merece regresar al pasado. Sin importar la afinidad partidaria, actores políticos, intelectuales, organizaciones civiles y la ciudadanía en general tomaron las calles para gritar una consigna: no a la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. La protesta llevada a cabo el pasado 13 de noviembre no solo se dio en la capital del país, sino en decenas de ciudades donde miles de personas mostraron su rechazo a una reforma considerada inconstitucional. A lo largo de 45 años, México ha tenido 8 reformas político-electorales que datan de 1977 a 2014, las cuales en distintos momentos se enfrentaron problemas específicos y se adecuaron a la realidad política. Mismas que permitieron la creación del Instituto Federal Electoral hace 30 años y posteriormente la consolidación de lo que hoy es el Instituto Nacional Electoral, un órgano autónomo e independiente. En esta ocasión resalta que esta reforma fue presentada por la figura más alta en el poder, el presidente de la República Mexicana, y no por algún partido político como se había realizado con anterioridad. La reforma electoral 2022 consiste en la modificación de 18 artículos constitucionales y 8 transitorios, en los que se propone eliminar a los organismos públicos locales electorales y al INE, para crear un órgano que dependa de la Secretaría de Gobernación y que llevaría por nombre Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. También se busca recortar el financiamiento público a los partidos, que los legisladores sean electos mediante listas estatales, así como la reducción de los legisladores y la instauración del voto electrónico.
Además, contempla la reducción de consejeros electorales de 11 a 7 y la renovación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El sistema electoral mexicano creo que funciona y funciona bien. Los datos ahí están. Tenemos un sistema fuerte, un sistema robusto, un sistema que sin lugar a dudas es mejorable en muchos aspectos, pero que sigue siendo, como decía, un punto de referencia a nivel mundial. Dicho lo anterior, ¿es indispensable una reforma electoral? Yo creo que no. Yo creo que una reforma electoral hoy no es necesaria. El cambio político puede medirse a partir de la lógica de que hace 30 años había incertidumbre en las reglas, pero certeza en los resultados, y hoy hay certeza en las reglas e incertidumbre, como debe ocurrir en la democracia, en los resultados. Es un paso atrás, modificar a la autoridad electoral en la ruta que presenta la iniciativa del presidente López Obrador, desmonta el sistema electoral como lo construimos para garantizar la confianza y para garantizar la equidad en la competencia. Las opiniones parecieran estar divididas. Mientras unos han asegurado que modificar la reforma sería un retroceso a la democracia, algunos especialistas expresan que hay puntos importantes, los cuales se debería rescatar. Y ante esta postura, la negociación se ve difícil de alcanzar. Ya la oposición había dicho que la reforma constitucional del presidente, ni la electoral, ni cualquier otro, esas no iban a pasar. Entonces, antes de que el presidente presentara su propuesta, su iniciativa de reforma electoral, pues ya había un rechazo de la oposición. Para el exconsejero del entonces Instituto Electoral del Distrito Federal, Eduardo Huchim, resalta que hubo miles de ciudadanos que salieron a las calles porque verdaderamente simpatizan con el INE. Sin embargo, señala que la convocatoria se realizó bajo una falsedad. Fue aprovechado y generado por la oposición y en general los adversarios del presidente. Fue generado porque se hizo la idea que todavía a estas alturas del partido sigue existiendo, de que se trata de desaparecer al Instituto Nacional Electoral. El también periodista y articulista rescata como punto a favor de esta iniciativa la desaparición de legisladores de mayoría relativa y la permanencia del principio de representación proporcional, o llamados plurinominales, en la cual se toma como base el porcentaje de los votos obtenidos por un partido político en la elección, que en caso de que este método no existiera, habría una sobrerepresentación del partido dominante. Estos legisladores son los que propician un cierto equilibrio y una cierta, digamos, mayor proporcionalidad entre la votación que se recibe y el número de curules que se tiene. Es una fórmula virtuosa que permite una mayor proporcionalidad, una mayor equidad para los partidos políticos. Por otro lado, se ha criticado la propuesta centrada en los consejeros electorales, en la que no solo disminuiría 7, sino que serían elegidos a través del voto popular. 10 candidatos serían propuestos por la presidencia, 10 por el Poder Judicial y 10 por el Poder Legislativo, sin contar el costo que implicaría una votación universal. Lo que se intuye es que pues saldrán adelante aquellos perfiles más políticos, aquellos perfiles más mediáticos, y no necesariamente quienes tengan conocimientos y experiencia técnica y jurídica para hacerse cargo de organizar las elecciones. Dada la correlación actual de fuerzas, podemos pensar que la mayoría de los candidatos van a ser afines al presidente y, por tanto, el organismo van a ser capturado. No existe ningún país en el mundo en el que las autoridades electorales sean elegidas por voto universal y secreto, y esto no es falta de democracia. La renovación de los miembros del INE y los magistrados del Tribunal del Poder Judicial, previo a las elecciones presidenciales, supone una vez más una oportunidad para que el presidente Andrés Manuel López Obrador ponga a gente en puestos claves, que pudieran ayudar a favorecer a su partido para las elecciones estatales y las presidenciales. Aquí es lo delicado, que más allá de que tal vez hay unos puntos que claro que se tienen que abordar, que claro que se pueden platicar, no antes de una presidencial y no sin el consenso de la oposición. Entonces, esta hubiera sido la primera reforma política electoral, uno, en implementarse un año antes de una presidencial, que no hubiéramos tenido tiempo para hacer pruebas, para ver si era eficaz o no, y dos, sin la oposición,
sin ningún voto de la oposición. En este momento creíamos que no podíamos abrir la llave a la reforma electoral porque al final hemos visto que Morena juega muy sucio con la compra de votos, que juega muy sucio con la persecución política, y abrir un poquito la llave a una reforma constitucional era que se nos pudiera salir de control toda la reforma. Asimismo, se pretendía que el padrón electoral dejara de estar en manos del INE y se pasara a gobernación, mirando una vez más un retroceso. Yo no quiero que dejemos de tener una credencial de elector gratuita. Yo no quiero que dejemos de tener una credencial de elector segura. Yo no quiero que dejemos de tener una geografía electoral que va de alguna manera amarrada a la credencial de elector. Es decir, el INE sabe dónde vivo, en qué distrito voto, en qué casilla voto, y saber eso cuesta. La exconsejera electoral María Marván advierte del riesgo que pudiera existir si se disminuyen los costos en el sistema electoral. ¿De verdad queremos ahorrar en la institución democrática poniendo en riesgo la democracia? Va a abaratar los costos lo que nos está proponiendo la reforma de López Obrador, menos, nos va a costar más. Entonces, por un lado hay que desmontar el mito de que estamos ahorrando y por otro lado hay que desmontar el mito y la mentira de que la democracia la tenemos que abaratar. No vaya siendo que la abaratemos no en términos pesos y centavos, sino en términos de que realmente sea tan chafa que ya no sirva para nada. Ante la negación para aprobar esta iniciativa en la Cámara de Diputados, el presidente no se dará por vencido y anunció que presentará una propuesta que modifique las leyes secundarias de esta reforma. Morena decide aplazar la votación hasta la semana que entra. Lo que sabemos es que evidentemente no tenían los votos necesarios para pasar la reforma porque la oposición se consolida y se puso muy fuerte. Nuestro compañero Julio César García tuvo el gusto de entrevistar a Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del antiguo IFE. En esta se explica cómo se puede mejorar el sistema político electoral mexicano, cuál es la necesidad del INE y su opinión sobre las marchas que se han desarrollado el último mes, una en defensa del INE, la otra para celebrar a López Obrador. Pues ya habíamos platicado con anterioridad sobre algunos temas, pero en esta ocasión, y dado que recientemente se llevó a cabo esta movilización multitudinaria en defensa de la democracia, en defensa del Instituto Nacional Electoral, y ha habido reacciones, nos gustaría iniciar por ese tema. ¿Cómo observó usted la movilización? ¿Fue sui generis? Hay diversas interpretaciones, pero la suya, ¿cuál es en esta reciente movilización? Primero, que se trató de una de las movilizaciones más importantes de México del siglo XXI. En los últimos 22 años ha habido 2 manifestaciones o 3 a favor de la paz, algunas del movimiento feminista, una para defender a López Obrador por el desafuero en 2005, pero dentro de estas, que son las más relevantes, esta es una de ellas y quizás sea la primera o la segunda de mayor asistencia voluntaria que ha habido en México. Los gobiernos, los partidos en ocasiones movilizan mucha gente, pero con dinero, con transporte, con premios, pero de forma voluntaria. Esta me pareció muy relevante alrededor de un tema que fue el tema del INE. Muy apresurada la declaración del presidente de descalificarla, de ponerle adjetivos. Ayer el propio secretario de Gobernación decía que fue una marcha, pues una caricatura en lugar de una marcha. ¿Cómo interpreta usted esos adjetivos que le pone el Ejecutivo Federal? Pues el presidente lo hace porque él siente que él es el único rey de las calles y de las plazas públicas y de las marchas, porque toda su carrera política se ha dedicado a marchar, a bloquear pozos petroleros cuando inició su vida política en Tabasco hace 30 o 40 años, a venir a la Ciudad de México. Entonces siente que él es el único legítimo que puede usar las calles y le molesta y le incomoda que otros lo hagan y sobre todo que otros lo hagan para criticarlo a él. ¿Enterró la movilización ciudadana la pretendida reforma electoral? La marcha
contribuyó a afianzar el rechazo de los partidos a la reforma electoral y por esa razón ya no habrá reforma electoral a nivel constitucional y creo que eso ya es un logro de esta marcha. Puede haber reformas legales, lo que llamó el gobierno el plan B, pero el plan A ya no va a existir y me parece que ese es un resultado concreto de esa marcha. Y también se observa de nueva cuenta en la unión de los partidos de los tres principales en torno a esta reforma electoral. Escuchamos al presidente del PRI en decir no vamos a votar por esta reforma electoral, incluso resucita esta alianza de Va por México. Bueno, la marcha es una cosa y ya hablamos de ella. Ahora, los partidos políticos se unieron a la marcha, pero no son la marcha. Los partidos políticos son otra cosa. Ahora, a raíz de esa marcha, los partidos políticos se dieron cuenta que había potencia ciudadana y que si ellos se reunían nuevamente en esta coalición opositora, podían quizá capturar buena parte de estas personas que están inconformes con el gobierno, pero son temas diferentes. Ahora los partidos efectivamente anunciaron que van a ir juntos en muchos temas, sobre todo en el tema de rechazar la reforma electoral del gobierno, luego en el tema de ir juntos en la votación de los consejeros del INE que deben ser sustituidos en próximo mes de marzo y en otros temas, de tal forma que la marcha de manera indirecta dio oxígeno y logró restaurar las heridas que había dentro de la coalición Va por México. Sin duda hay movilizaciones que se han dado recientemente, pero esta sobre todo enmarca el enojo, el rechazo de la sociedad. Sin duda, aunque hay pues militantes de algunos partidos inmersos en la marcha, la gran mayoría de la ciudadanía, pues a final de cuentas estaba ahí en rechazo a que se pierda la autonomía de una institución como ha sido y es el INE. La gente fue a marchar por una causa genérica que es defender al INE. La gente no está tan informada porque no tiene por qué estarlo, pero percibe, intuye que el gobierno quiere capturar al INE, que el gobierno quiere restringir el voto libre, percibe que en López Obrador hay un autócrata escondido. La gente está preocupada, está enojada y además López Obrador ha insultado a las clases medias desde que inició su gobierno. Entonces sí, esta gente que sale a marchar están enojados, están preocupados, hay una suerte. Aunque el tema del INE fue como el tema visible, no se toca el INE, en realidad la gente se observaba en esa marcha que había más preocupaciones en contra del gobierno, en contra de López Obrador. En este contexto, doctor, hemos visto que el gobierno, ante algunas medidas, sobre todo en el tema de la corrupción, pues ha hecho cambios a rajatabla, sin ni siquiera investigarlos, analizarlos y por ende modificar lo que está mal. En el caso del Instituto Nacional Electoral, ¿tiene que ser modificable, perfectible? El INE es perfectible, por supuesto. Tiene muchas áreas de oportunidad. Se pueden reducir los costos de operación, se puede mejorar incluso el nombramiento de los consejeros electorales, se debe combatir en las elecciones el financiamiento ilegal de campañas. Hay una penetración muy preocupante del crimen organizado en procesos electorales. Hay muchos temas. El problema es que la propuesta de López Obrador no ataca estos problemas y genera otros. O sea, es una medicina que envenena. Entonces, si la propuesta de López Obrador fuera positiva, podría analizarse. Si López Obrador quisiera dialogar para encontrar un punto de aceptación para todos, valdría la pena. Pero López Obrador tiene un diagnóstico equivocado, usa propaganda, sigue acusando al INE de cometer fraudes cuando no ha demostrado uno solo en los últimos 30 años, y receta una medicina que mata al enfermo. Entonces, lo de López Obrador no es conveniente, por eso un poco el INE no se toca. No es que no se toque porque es perfecto, no lo es, pero es mejor en este momento no tocar nada de lo electoral porque lo vas a echar a perder. Ese es el mensaje, el INE no se toca, no hay condiciones para mejorarlo en este momento, aunque el INE es mejorable, por supuesto. Y en ese sentido, entonces, al gobierno le faltó explicar algunos de estos temas porque están ahí en su propuesta original y otros más. ¿Le faltó darle una explicación o a final de cuentas el objetivo central es tener el control de este organismo? Déjame decirte algo.
el gobierno ni siquiera sabe qué contiene su propuesta de reforma. Y esto es gravísimo. López Obrador la semana pasada nos estuvo diciendo en su mañanera que quería eliminar a los plurinominales. Y su propuesta de reforma propone aumentar el número de plurinominales. Aumentarlos al extremo de que todos los diputados y senadores del país van a ser plurinominales. El secretario de Gobernación nos ha dicho varias veces que quiere eliminar a los pluris, cuando la propuesta del gobierno es aumentarlos. Entonces, están diciendo algo que no contiene su propuesta. Entonces, ese es el primer problema. Si no saben qué tiene la caja adentro, ¿cómo van a explicarla? Entonces, yo creo que hay una buena dosis de desconocimiento, de ignorancia, y básicamente yo creo que el presidente usa esto solo como propaganda. El presidente quiere golpear al INE y lo ha hecho desde hace 20 años. Usa una propuesta de reforma para pegarle al INE. Y para pegarle al INE, qué mejor que decir que los consejeros del INE deben ser elegidos por el pueblo. Entonces, pueblo bueno, ven y elige a los consejeros del INE, porque estos que hay son corruptos, amafiados y conservadores. Es propaganda. De tal forma que a mí me parece que no es que no haya explicado el gobierno. Las propuestas son malas en sí mismas y las cosas buenas que tiene algunas cosas buenas, al presidente no le importan mucho. Lo que le importa es pegarle al INE. Bueno, ya hay un primer arrinconamiento, si le podemos llamar así, a través de la parte económica. En el presupuesto de egresos del próximo año hay una reducción sustancial en el caso del presupuesto que maneja el INE. Sí, hay una reducción de 5,000 millones aproximadamente, efectivamente, y no dudemos que el gobierno siga ahorcando presupuestariamente al instituto. Ahora, pasando a lo que sigue después de que veníamos platicando hace un momento de que se entierra prácticamente la propuesta original, en su plan B, ¿qué está inmerso? ¿Qué sigue para el futuro del INE, doctor? El plan B de López Obrador es hacer una reforma legal para la cual sí tiene los votos, porque las leyes secundarias solo requieren una mayoría simple que Morena tiene. ¿Qué puede tener? No sabemos a ciencia cierta, pero se han deslizado algunas cosas. Quiere, por ejemplo, disminuir los poderes de fiscalización del INE. Quiere, por ejemplo, fusionar áreas operativas del INE para que sea más barato. Quiere expandir la capacidad del gobierno para hacer propaganda electoral durante las campañas. Hoy hay muchas restricciones. López Obrador quiere que no le quiten, que él pueda decir lo que quiera durante campañas y lo pueden hacer a través de la ley electoral. Puede introducir el voto electrónico, que eso me parece una buena medida, y otras cosas menores. Ese es el plan B, de tal forma que pues eso veremos qué tiene, porque todavía no hay una propuesta clara. Por ahí se habla, algunas voces dicen que una de las propuestas de Morena es congelar prácticamente a los exconsejeros para ocupar cargos públicos hasta por 10 años. Es una parte de la propuesta que tiene Morena. Pues probablemente quiera hacer esto para vengarse de Lorenzo Córdoba, que creen que quiere ser candidato a la presidencia. Sí, probablemente, aunque debo decir que a mí me parece correcto que los consejeros antes y después tengan una veda para que sea gente independiente, no vinculada a los partidos. Nada más que esto de 10 años pues es inconstitucional. La Suprema Corte dijo que que era desproporcionado ese periodo cuando se hizo en la ley de austeridad republicana, que se le decía a los servidores públicos que no podían trabajar 10 años, durante 10 años después a su cargo en temas vinculados. La Corte dijo que eso era desproporcionado y excesivo. Ahora, muchas voces también advierten que estos cambios deberían de darse pasado el 2024, no en estos momentos, toda vez que hay dos elecciones muy importantes, sobre todo la del Estado de México y Coahuila. ¿Tendría que ser cualquier modificación hasta el 2024, doctor? Cualquier modificación debe ser hecha cuando haya gente razonable sentada en la mesa. López Obrador no es una persona razonable. Razonable quiere decir que uses la cabeza, que uses el corazón y que estés dispuesto a escuchar a los demás. Tenemos un presidente que busca pelearse y el pleito y no está dispuesto a cambiarle una coma a sus propuestas y no escucha porque se guía con base en estigmas,
con base en un conocimiento retrógrada, con base en ideas anticuadas. Entonces no es una persona razonable, a veces tampoco es una persona informada. Entonces con López Obrador como presidente no es conveniente porque no quiere que se le cambie una coma. Entonces debe esto ocurrir cuando haya un nuevo gobierno, cuando tengamos un diagnóstico balanceado de las cosas que funcionan bien y de las cosas que funcionan mal. Entonces quitas lo que funciona mal y metes nuevas formas de hacer las cosas mal, ahora bien. Pero López Obrador cree que hay que tirar al sistema electoral y construir uno nuevo porque él es presidente y eso no funciona. Entonces creo que después de 2024 podría ser un buen momento. No lo sé, a lo mejor las cosas están peor en el país, pero definitivamente en este momento no hay condiciones para eso. ¿Cuál sería su mensaje final, su opinión final en torno precisamente a lo que pudiera pasar después de esta marcha? Pues va a ser más de lo mismo. Vamos a ver un presidente polarizando, vamos a un presidente presumiendo cosas verdaderas y cosas falsas, sin sustento en la realidad. Vamos a ver una lucha por la candidatura de Morena entre dos personas básicamente, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el secretario de Gobernación. Vamos a ver a la coalición opositora en un proceso de construcción de esa coalición en los próximos meses. No veo que vaya a haber un candidato opositor pronto, sino quizá a mediados o fines del próximo año habrá claridad de quién puede ser esa candidata o candidato de la oposición. Veo que el país mantendrá la estabilidad económica un periodo, pero puede empezar a diluirse si el pleito político se sale de control. Así veo los próximos meses. Pues muchísimas gracias, doctor, por sus impresiones, sobre todo ponernos en contexto de este tema tan importante que es el futuro del INE y el contexto electoral que viene. Andrés Manuel está feliz porque ha mostrado músculo político. Y aparte de alentar el odio y la división entre los mexicanos, es una acción política pagada con el dinero de los propios mexicanos, con los impuestos que usted y yo pagamos, al estilo del viejo PRI. Ese que se encuentra dentro de Morena con personajes como Manuel Bartlett o Napoleón Gómez Urrutia. Muy a su estilo, quieren regresar a los años 70 u 80, donde ellos eran amos y señores y decidían quién se quedaba a gobernar. Los mismos intentan ahora, con otras ropas, olvidarse de sufragio efectivo, no reelección y buscar una dictadura del dedazo. ¿La oposición los dejará? O peor aún, ¿los mexicanos les dejaremos el paso libre en este intento de crear una dictadura?